comienzo del año y otra vez, cada principio de año, cada cumpleaños quizás, y algunos, yo sé que hay un par aquí que eso coincide, cumplen años cerca de Año Nuevo, uno comienza evaluando. Cuando se acerca el fin de año uno comienza a evaluar lo que hizo. Cuando se acerca el fin de año uno comienza a soñar y a pensar lo que le gustaría hacer. Algo tiene esta fecha, ¿o no? Algo tiene este tiempo que nos lleva a meditar y decir, bueno, ¿qué quisiera yo hacer? Y comienza uno a soñar y comienza uno a planificar y a hacer planes y a hacer sueños de lo que viene por delante. Sí, esto lo hacemos como personas individuales, lo hacemos como familias, lo hacemos como empresas y lo hacemos también como iglesia. Ahora, generalmente hemos iniciado todos los años con una visión, con una visión de lo que Dios sentimos nos está guiando para enfatizar ese año. Y generalmente decimos cosas como el 2017 o el 2016 es el año para, ¿sí? Y este año vamos a comenzar un poquito distinto. Vamos a hacer eso, tenemos eso, pero eso lo vamos a tener dentro de 7 semanas. Y mientras tanto vamos a tomar un tiempo, vamos a tomar 6 semanas para soñar, para imaginar lo que podría ser, que Dios nos está llamando a hacer, lo que podría ser para la iglesia este año, ¿sí? Entonces queremos soñar lo que la iglesia podría hacer. Queremos soñar lo que la iglesia debería ser. Queremos imaginar lo que se puede lograr en la iglesia, a través de la iglesia. Si como iglesia nos unimos buscando la presencia del Señor, buscando su rostro y buscando su dirección. Y queremos también entender qué necesitamos hacer para llegar a ese lugar que estamos soñando, ¿sí? Entonces tenemos un plan, semana a semana se los vamos a ir contando, pero en medio de este sueño, lo que sí nos dimos la tarea de estudiar. Nos metimos a la palabra y comenzamos a reflexionar qué dice la palabra acerca de lo que la iglesia local debería hacer. ¿Qué dice la palabra acerca de cuál es el rol nuestro como congregación, como cuerpo de Cristo, como iglesia local, en cuanto, ¿qué nos llama la Biblia a hacer? Y Hoy quiero compartir un poquito de lo que hemos descubierto y quiero que juntos soñemos. Quiero que juntos imaginemos lo que la iglesia podría hacer en las manos del Señor cuando nos comprometemos a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Así que acompáñenme, vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo número 3. El libro de Efesios capítulo número 3, vamos a ver el versículo, vamos a comenzar en el versículo número 8. Si tú perteneces a un grupo en casa, ustedes van a estar estudiando, todos vamos a estar estudiando lo mismo durante esta semana y ustedes van a ver esta semana desde el versículo 1 en su grupo en casa porque pues de ahí deberíamos de comenzar, pero por tiempo vamos a comenzar en el 8. Entonces, Efesios capítulo número 3, versículo número 8 comienza diciendo así: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En este texto vemos nosotros al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo comienza ahorita narrando un poquito y reflexionando un poquito acerca del llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Y lo vemos y vamos a volver a leer el versículo 8, donde dice: a mí, Pablo, sí, el apóstol Pablo está reflexionando, dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y yo, mientras estudiaba esto, decía: ok, Pablo está hablando, Pablo es Pablo, ¿o no? Es el apóstol. Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento, escribió una buena parte de lo que conocemos hoy como la doctrina de la iglesia, le escribió el apóstol Pablo. Y sin embargo, miren cómo se presenta a él. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y digo yo, ¿por qué se consideraba Pablo menor que el más pequeño de todos los santos? Y la respuesta sencilla es esta, y lo vemos nosotros en 1 Corintios 15. Pero la respuesta sencilla es esto:
Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos porque antes, en su ignorancia, había perseguido a la iglesia de Cristo. Porque antes, cuando Pablo no era creyente, en su celo por Dios, celo equivocado, celo ignorante de Dios, había perseguido a la iglesia, había matado a los cristianos, había encarcelado a algunos. Y en su punto más bajo, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, nos narra a nosotros cómo Pablo en su punto más bajo, dice la Biblia, que respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Ese era el odio que Pablo tenía contra ellos. Y entonces Pablo, yo me imagino que Pablo había hecho cosas tan terribles en su pasado que de vez en cuando ese pasado todavía venía a atormentarlo un poquito. Y todavía ese pasado venía a recordarle lo que él había hecho y entonces había una parte de él que decía, no, yo soy menor que el más pequeño de todos los santos, porque miren lo que hice. Porque miren lo que hice. Y de repente Pablo tiene un encuentro con Dios. Yo me pregunto, ¿qué puede transformar un corazón como el de Pablo? Un encuentro con Dios. Y Pablo tiene un encuentro con Dios, se topa con Jesucristo. Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Y en ese encuentro, un corazón que estaba endurecido y que estaba respirando amenazas y odio, de repente se convierte en el mayor predicador y el mayor plantador de iglesias de ese primer siglo, mayor que quizás los demás apóstoles. Y Pablo, cuando es restaurado, cuando llega delante del Señor, se le encomienda una misión que se le encomendó pues, particularmente a él. Y esa misión, lo dice Pablo, que la misión era de anunciar a los gentiles el evangelio. Y después nos dice en el versículo número 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que Pablo había entendido, que estaba escondido desde los siglos en Dios y que ahora había sido revelado? Bueno, el mismo texto en el versículo 6, aunque no lo vamos a ver, nos dice cuál es ese misterio. Y ese misterio era simplemente esto: que ahora los gentiles eran invitados a ser parte de la familia de Dios. Que ahora los gentiles eran invitados a ser parte del pueblo de Dios, a sentarse en la mesa de la familia del pueblo de Dios y comer en comunión con los santos de Dios. Ese era el misterio. Ese era el misterio. Y saben, quizás para nosotros esto no sea gran cosa, pero en aquel tiempo para los judíos esto era gran cosa. Para los judíos esto era algo increíble porque los judíos, ellos eran especiales. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos eran una raza aparte, eran especiales, eran superiores, eran mejores que todos los demás. Y que Dios de repente invitara al gentil inferior, ¿sí?, a la misma mesa y a pertenecer al mismo pueblo, esto era impensable para los judíos. Ahora, hoy en día, la realidad es que hoy en día no pensamos nosotros en términos de judío y gentil. Es la realidad. Sí. Hoy en día como que pues, todos nosotros somos gentiles, ¿sí? Y ya no pensamos en eso, damos gracias a Dios de ser bienvenidos a la mesa. Pero estaba pensando yo y estaba viendo que esa actitud que tenía el pueblo de Dios, que tenían los judíos, de sentirse superiores, de sentirse especiales, de sentirse que solo ellos podían estar, muchas veces se ha colado ahora a la iglesia de Jesucristo. Y muchos en la iglesia de Jesucristo ahora ven al mundo y se sienten especiales, se sienten superiores, se sienten una raza aparte, un tipo de gente aparte. Y creo que a través de este texto Dios nos recuerda a nosotros, de la misma manera que le estaba recordando a Pablo, un misterio. Y el misterio es este: que aquellos a los que nadie se le hubiera ocurrido que podían ser invitados a la mesa del Señor, que podían ser invitados a la familia del Señor, en Cristo son invitados. Y no son invitados por sus méritos, no son invitados por sus obras, son invitados por Dios mismo. Dios mismo los escoge y los invita a estar a la mesa. Si somos honestos, pero esta es la iglesia, podemos ser honestos o no. ¿Sí? Si somos honestos, hay más de alguien a quien ustedes han volteado a ver y les parece un misterio que sea creyente.
Conocen su pasado, saben lo que era, saben lo que hacía, saben lo que pensaba, saben lo que hizo, saben todas las barrabasadas que hay en su pasado. Y todos conocemos a alguien y se nos sale de repente la superioridad aquí y volteamos a ver a alguien y nos parece impensable que alguien con ese pasado ahora esté adorando a la par nuestra. Y creo que es tiempo que se nos vuelve a revelar el mismo misterio. Y el misterio para nosotros quizás hoy es que el gentil, o para nosotros ahora hoy, es que aquel que no se nos hubiera ocurrido, de repente está invitado a la mesa del Señor. Que aquel que no hubiéramos pensado que tenía la oportunidad, ahora está llamado a estar adorando a la par nuestra, a nuestro Dios. Que los Pablos, asesinos de creyentes, que los Pablos que habían perseguido a la iglesia, ahora iban a ser hechos ministros y predicadores del evangelio. Eso es el misterio escondido en Dios. Que los Pedros ignorantes, impulsivos, que los Pedros que realmente no estaban ni preparados y hacían y tomaban decisiones incorrectas, fueron hechos apóstoles de Jesucristo. Es un misterio escondido por los siglos en Dios. Ese es el misterio. Ese es el misterio del que Pablo fue hecho predicador. Y déjenme decirles esto: ese es el misterio del que tú y yo somos hechos, igual que Pablo, ministros y predicadores. ¿Están conmigo? Y miren lo que dice ahora, versículo número 10, porque este es nuestro texto ahorita. Dice, versículo número 10, dice: ese misterio fue revelado, ¿sí? Vino este llamamiento a aquellos que no esperábamos dice, miren esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, miren qué lindo esto, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Partamos esto en varias y lo vamos a hacer en desorden. Miren qué lindo, porque dice que es por medio de la iglesia. Es a través de la iglesia, es a través de nosotros, es a través de tú y yo que hemos llamado a Jesucristo nuestro Señor. Es a través de la iglesia que Dios da a conocer su gracia al mundo. ¿Se dan cuenta el privilegio que la iglesia tiene? Dios hizo de la iglesia local su estrategia principal para llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Eso es parte de lo que hemos estado meditando y eso es parte de lo que Dios ha estado poniendo sobre nuestros hombros. Es la iglesia de Jesucristo la encargada de tomar este mensaje maravilloso, este mensaje de salvación, y proclamarlo al mundo entero para que todo aquel que fue elegido por Dios sea llamado a la familia de Dios. Y esta verdad es de las cosas que más me emocionan y al mismo tiempo es de las cosas que más me asustan. Esta verdad me emociona y me asusta porque Dios le ha dado el privilegio de ser parte de su obra redentora en el mundo a gente como tú y como yo. Porque Dios nos ha hecho su estrategia principal para llevar su evangelio a todas las personas, y porque Dios nos ha encomendado a ti y a mí el mensaje de salvación para el mundo, a nosotros, su iglesia. Ahora, ¿saben por qué me asusta esto? Quizás yo no fui perseguidor de la iglesia, quizás yo no estuve matando creyentes, quizás yo no fui asesino como Pablo, pero ¿saben? Igual que Pablo, tampoco me siento digno de ser un instrumento en las manos de Dios para llevar su palabra. No me siento digno de ser invitado a su mesa, mucho menos de ser encomendado con una labor tan importante. Y no solo no me siento digno, sé que no soy capaz. Me quedo bien corto en muchas cosas. Y lo que está en juego es bien importante. Yo me pregunto, y eso es lo que me asusta: ¿y si no doy la talla? ¿Y si no damos la talla? ¿Y si nos equivocamos en el camino? ¿Y si en lugar de hacer ver el gozo increíble que hay cuando nos encontramos con la gracia de Dios, le vendemos al mundo un evangelio aburrido e irrelevante y somos tropezadero para el incrédulo? ¿Qué pasa si eso me asusta? Pero ¿saben qué es lo que me emociona? Me emociona que no soy digno y me emociona que no soy capaz. Lo mismo que me asusta me emociona, porque si yo no soy digno y si yo no soy capaz, entonces me emociona el pensar qué va a hacer Dios para usar a alguien como yo para llevar su palabra y hacer su plan en el mundo. Eso me emociona. Yo no sé si tú eres como yo, todos buscamos que nuestra vida tenga un propósito, que nuestra vida trascienda. Y saben, si tú estás buscando propósito en tu vida, no hay mayor propósito, no hay nada que hagas que tenga un propósito eterno
como el ser invitado a ser un instrumento de Dios para llevar el evangelio a las personas, porque eso va a impactar eternamente a aquellos a los que lo llevas. Eternamente. Entonces me emociona esto es verdaderamente emocionante. Y miren, la palabra nos enseña que nuestro impacto es mucho más grande de lo que pensamos. Porque nos dice, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, miren esto, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ahora, esto literalmente significa a los demonios, a los principados y poderes en el aire, y no les voy a mostrar eso, créanmelo, pero literalmente significa los espíritus inmundos que se oponen a la obra de Dios y tienen esclavizado al mundo. Y esto está complicado, porque yo me preguntaba durante este tiempo, ¿y por qué les tengo que proclamar a ellos la sabiduría de Dios? y por complicado que sea, de repente me cayó algo que el Señor me hizo ver y que me emocionó muchísimo. Y es esto, el impacto de la iglesia. Es la influencia que Dios ha dado sobre la iglesia. El llamado que Dios ha dado sobre la iglesia no es solamente ser la luz del mundo. Es ser la luz del cosmos. O sea, nuestra luz va a alumbrar en el mundo, o sea, la influencia de la iglesia es cósmica, va mucho más allá de lo que pensamos. Eso creo yo que es parte de lo que nos está diciendo, ¿sí? Y miren, hay sabiduría en un plan solamente en la medida en que ese plan funciona o no. Cuando uno hace un plan, la única forma de saber si había sabiduría en ese plan es ver si ese plan funciona. ¿Sí? Y la iglesia le toca demostrar la sabiduría del plan de Dios. Y le toca demostrarle al mundo y le toca demostrarle a todo aquel que mire que el plan de Dios funciona precisamente a aquellos que se oponen al plan de Dios. Le toca demostrar a la iglesia que la muerte de Cristo no fue en vano. Que la muerte de Cristo nos ha de hecho reconciliado con Dios. Nos toca demostrar que la muerte de Cristo rompió la barrera entre el judío, entre el gentil, entre el santo y el pecador. Rompió esa barrera. Que la muerte de Cristo produjo un cuerpo, su cuerpo en nosotros. Que la muerte de Cristo nos ha llenado de esperanza. Y cuando demostramos la sabiduría de Dios a los principados y a potestades, ¿saben cómo lo hacemos? Lo hacemos viviendo de esta manera, siendo la iglesia que Cristo murió para crear. De esa manera demostramos la sabiduría de Dios. Y miren la otra cosa que quiero que vean esto. Miren, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Me llama la atención que la sabiduría de Dios sea multiforme, tome muchas formas. Ahora, la sabiduría de Dios es la misma, esa no cambia. Y esta es la sabiduría de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo a morir para salvar al judío y al gentil. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es que en su amor Él salva al pecador, sea judío, sea gentil, sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre, sea quien sea. Pero la manera en que la iglesia experimenta y vive y demuestra y comunica esta sabiduría puede tomar diferentes formas dependiendo dónde está la iglesia, en qué etapa está esa iglesia, qué imaginación tiene esa iglesia. Y ahí, miren, es ahí donde soñamos. Y es ahí donde yo los quiero invitar a que imaginemos. Y por eso esta serie se llama Imagina. Y por eso comenzamos el año imaginando. Porque imaginamos de verdad las maneras en que podemos ser transformados por esta sabiduría. Y el impacto que tendrá en la vida de las personas y de las familias aquí representadas. O sea, hoy imaginamos, y yo imagino cómo sería una familia, cómo sería una persona, cómo sería una comunidad entera que ha sido impactada por la sabiduría de Dios, por el evangelio de Jesucristo. Hoy lo imaginamos de verdad. Y soñamos y fantaseamos qué pasaría con familias, en la relación entre padres e hijos, entre esposos y esposas. ¿Cómo impactaría la sabiduría de Dios esa? Hoy imaginamos las diferentes maneras en que esto se podría, o más bien se debería de expresar a través de nuestra iglesia local. Cómo la iglesia, hoy imaginamos y soñamos cómo la iglesia puede extenderse al mundo para proclamar la sabiduría de Dios. Hoy imaginamos de verdad cómo entender y experimentar la gracia de Dios nos impulsa hacia afuera, más allá de nuestras cuatro paredes, para seguir el llamado y el propósito que Dios
ha dado sobre su iglesia. Hoy queremos soñar, hoy queremos imaginar de verdad, hoy queremos soñar lo que sería si la iglesia toma el lugar que le corresponde de ser la encargada de llevar el mensaje de salvación del evangelio. Así que déjenme hacer algo, preparamos un pequeño video y quiero que vean este pequeño video para que vean un poquito todo lo que hemos estado soñando, todo lo que hemos estado imaginando, y después vamos a seguir hablando. Así que les quiero pedir su atención aquí a la pantalla, quiero que vean este pequeño video que preparamos. ¿Qué puede transformar un corazón? ¿Qué puede hacer que un corazón lleno de odio se convierta en uno lleno de amor? ¿Qué puede hacer que un corazón avaro se convierta en Es el comienzo del año y otra vez, cada principio de año, cada cumpleaños quizás, y algunos yo sé que hay un par aquí que eso coincide, cumplen años cerca de Año Nuevo, uno comienza evaluando. Es el comienzo del año y otra vez, cada principio de año, cada cumpleaños quizás, y algunos yo sé que hay un par aquí que eso coincide, cumplen años cerca de Año Nuevo, uno comienza evaluando. Cuando se acerca el fin de año uno comienza a evaluar lo que hizo. Cuando se acerca el fin de año uno comienza a soñar y a pensar lo que le gustaría hacer. Algo tiene esta fecha, ¿o no? Algo tiene este tiempo que nos lleva a meditar y decir, bueno, ¿qué quisiera yo hacer? Y comienza uno a soñar y comienza uno a planificar y a hacer planes y a hacer sueños de lo que viene por delante. Sí, esto lo hacemos como personas individuales, lo hacemos como familias, lo hacemos como empresas y lo hacemos también como iglesia. Ahora, generalmente hemos iniciado todos los años con una visión, con una visión de lo que Dios sentimos nos está guiando para enfatizar ese año. Y generalmente decimos cosas como el 2017 o el 2016. Es el comienzo del año y otra vez, cada principio de año, cada cumpleaños quizás, y algunos yo sé que hay un par aquí que eso coincide, cumplen años cerca de Año Nuevo, uno comienza evaluando. Cuando se acerca el fin de año uno comienza a evaluar lo que hizo. Cuando se acerca el fin de año uno comienza a soñar y a pensar lo que le gustaría hacer. Algo tiene esta fecha, ¿o no? Algo tiene este tiempo que nos lleva a meditar y decir, bueno, ¿qué quisiera yo hacer? Y comienza uno a soñar y comienza uno a planificar y a hacer planes y a hacer sueños de lo que viene por delante. Sí, esto lo hacemos como personas individuales, lo hacemos como familias, lo hacemos como empresas y lo hacemos también como iglesia. Ahora, generalmente hemos iniciado todos los años con una visión, con una visión de lo que Dios sentimos, dimos la tarea de estudiar. Tenemos como iglesia un propósito eterno. Tenemos como iglesia un propósito eterno en Cristo Jesús. Y por eso es que hoy soñamos, por eso es que hoy imaginamos, por eso es que hoy nos atrevemos a decir, ¿cómo sería si la iglesia verdaderamente sale a impactar a su comunidad? ¿Cómo sería lo que pasa en las familias y en el corazón de las personas? ¿Qué pasaría en las empresas? ¿Qué pasaría en todo lugar que nosotros tocamos y hacia donde nos extendemos? ¿Cómo sería si la iglesia se toma en serio el hecho que fuimos llamados por Dios y fuimos escogidos por Dios como el instrumento para llevar su gracia? Tenemos un propósito eterno. Y la palabra de Dios nos lo dice en el versículo 11. Nos dice así, nos dice que nos había dicho que la iglesia es la encargada de llevar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Y miren lo que dice en el 11. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia fue creada con un propósito eterno. Eterno de dos maneras. Eterno porque fuimos escogidos, tú y yo, desde antes de la fundación del mundo, para este momento, para este tiempo, para este lugar, para ser la luz del mundo, para ser la luz del cosmos, para ser los embajadores de Cristo a las naciones. Dios nos escogió desde antes de la creación, ya sabía. Eternamente nos había escogido con este propósito. Y tenemos un propósito eterno.
Porque nuestro propósito es eterno en la vida de aquellos a quien Dios va a alcanzar a través de nosotros con su mensaje y con su evangelio. La iglesia fue levantada conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El propósito de la iglesia, el propósito eterno de la iglesia es este. Es dar a conocer al mundo de la manera que sea y de la forma en que podamos o imaginemos el mensaje más maravilloso del mundo. ¿Cuál es ese mensaje? Este versículo lo describe de dos maneras. El mensaje es este. Primero, que tenemos seguridad en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús estamos seguros, tenemos una seguridad eterna. ¿Por qué? Porque somos salvos no por mis méritos. Soy salvo por los méritos de Cristo. ¿Sí? Y eso me da seguridad, porque si fuera por mis méritos, muchos, hoy estaríamos salvos y mañana no. Si fuera por mis méritos, hoy estaría santo, mañana sería pecador. Hoy estaría en paz con Dios, mañana sería enemigo de Dios. Si fuera por mis méritos, porque saben, así soy yo y estoy seguro que así son ustedes. Hoy estamos aquí, mañana estamos aquí. No es por mis méritos y eso me da seguridad. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, que no por mis méritos, sino por los de Cristo y por mi fe en Él. Tengo seguridad en Cristo. Y la otra parte del mensaje que fuimos llamados a predicar es esto. Que en Cristo, o que Cristo puede, aún el peor de los pecadores, acercarse a Dios con confianza. Que en Cristo, aún aquel que como Pablo se siente menor que el más pequeño de todos los santos, aún aquel que dice, es que usted no sabe lo que yo he hecho, es que usted no sabe dónde yo he estado, es que usted no sabe lo que yo he dicho, aún aquel como Pablo que persiguió a la iglesia, tiene esperanza y puede acercarse delante de Dios con confianza. Miren qué maravilloso mensaje. Yo no sé si quizás lo único que tú necesitas escuchar esto es hoy. Hoy es esto. Quizás tú dices, no, es que usted no sabe, yo vine aquí a la iglesia porque si yo le contara de mi año pasado, estoy buscando algo que me cambie, porque ese es el mensaje que proclamamos. Que si Dios pudo hacer de Pablo un ministro del evangelio, puede hacer de ti y de mí ministros del evangelio. Que si Dios invitó a Pablo a su mesa, te invita a ti y a mí a su mesa por medio de Jesucristo, para que nos acerquemos no con temor, no con miedo de que vamos a ser destruidos, con confianza. Tenemos un llamado incomparable, hermanos. Tenemos un llamado incomparable que va a estirar nuestra imaginación al límite. Pero es raro que le demos a un blanco al que no le estamos apuntando. Es raro que le demos a un blanco al que no le estamos apuntando. Y nuestro objetivo es demostrarle al mundo, y por qué no, a los principados y potestades en el aire, sí, que Cristo no vino en vano. Que su obra es maravillosa, que su obra salva y transforma vidas y corazones, que su obra restaura familias y naciones enteras, que su gracia traspasa barreras de raza, sexo, ¿sí? Posición social, ¿sí? Y es la iglesia, somos tú y yo los que estamos encargados de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios al mundo. Nuestro objetivo como iglesia local, hemos estado orando, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Y saben cuál fue la respuesta de parte del Señor? Quiero que hagan lo mismo que han estado haciendo los últimos 9 años, pero quiero que lo hagan mejor, quiero que lo hagan más grande, quiero que vayan más allá. La visión que Dios nos ha dado no ha cambiado. Nuestra visión es demostrar que el evangelio transforma vidas y vivir de tal manera que otros vean la belleza del evangelio en nosotros y sean transformados por Jesús. Y que Dios sea glorificado en medio de todo esto. Ahora, esto suena increíble. Y de verdad, durante las siguientes 6 semanas vamos a estar soñando y vamos a estar imaginando cómo sería una iglesia. Pero nos tenemos que preguntar esto. Ok, qué lindo. Wow, soñamos en una iglesia esto, soñamos en una iglesia que hace aquello. ¿Cómo nos convertimos en esa iglesia? Ciertamente va a requerir un plan, ciertamente va a requerir una estrategia, y ¿saben qué? La hay. Y en las siguientes semanas la vamos a ir descubriendo juntos, así que porfa no se lo pierdan. ¿Sí? En las siguientes semanas vamos a ir viendo qué es lo que creemos que Dios nos está llamando a hacer para convertirnos en esa iglesia que hoy soñamos, que hoy imaginamos. Pero les puedo adelantar esto, comienza con que cada uno de nosotros, con que tú y con que yo, cada uno como persona,
se convierta en un genuino discípulo de Jesús. Y así que durante las siguientes semanas vamos a estar hablando de cómo nos convertimos como personas y como iglesia en genuinos discípulos de Jesús, que nos van a llevar a ser esa iglesia que hoy soñamos y que hoy imaginamos, que va a impactar al mundo, a sus comunidades, que va a plantar iglesias en toda la región y que va a hacer todo lo que soñamos que queremos nosotros hacer. ¿Y saben por qué es que podemos soñar esto? ¿Saben por qué es que podemos imaginar esto? Podemos soñar esto y podemos imaginar esto solamente porque tenemos un Señor que nos amó tanto que dio a su Hijo para morir aún por el peor de los pecadores, aún por los Pablos, aún por los Pedros, aún por tú y por mí, aún por aquel. Es que usted no sabe, no me importa. Dios sabe y aún así Él te llama. Dios sabe y aún así Él te ama. Dios sabe y aún así Él te escogió. Hoy podemos soñar eso precisamente por ese maravilloso mensaje que tenemos, porque Cristo vino siendo el único justo a morir por ti y por mí pecadores, para darnos seguridad eterna y para darnos acceso delante de Dios con confianza. Y hoy, mientras arrancamos el año, queríamos hacerlo recordando ese mensaje. No solo soñando en lo que puede ser, no solo soñando en hacia dónde nos va a llevar Dios, sino recordando ese maravilloso mensaje que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que es por su sangre, que es por su sangre derramada, que es por su cuerpo partido, que nosotros podemos hacerlo. Así que hoy, como es primer domingo del año, vamos a comenzar, bueno, técnicamente segundo, pero primer domingo para nosotros como iglesia, vamos a comenzar celebrando la cena del Señor. Y recordando a través del pan y del vino, que es por su sangre derramada, que es por su cuerpo quebrantado, que tú y yo podemos tan siquiera el día de hoy soñar, tan siquiera el día de hoy imaginar.